En aquel tiempo, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es Hijo de Dios? El mismo David, movido por el Espíritu Santo, dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está, en este texto que acabo de leer, está hablando de su divinidad, de tal manera que no provocara un escándalo, que aquellos que le escuchaban, sobre todo sus discípulos, pudieran ir aceptándolo y entendiéndolo poco a poco, porque en una religión que no podía hacer ni siquiera una imagen de Dios, decir que Dios se había hecho hombre era la mayor de las blasfemias. Poco a poco les fue educando. La gran prueba fue precisamente la resurrección. Pero me llama la atención esta frase con la que termina el Evangelio de hoy. La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. ¿Por qué? ¿Qué había en el mensaje de Jesús? En el mensaje, por supuesto, en las obras como los milagros, había muchos motivos para disfrutar. ¿Qué había en el mensaje de Jesús que les hacía disfrutar? O dicho de otra forma, ¿y por qué no sucede lo mismo hoy? ¿Por qué el mensaje de Jesús, que no es diferente del que entonces él proclamó, por qué produce en tantísimos un rechazo? Estamos en la semana de la Santísima Trinidad, hemos celebrado esta solemnidad el domingo, nos preparamos, si Dios quiere, para celebrar el Corpus ya el próximo domingo. En nosotros, en la Iglesia Católica, todo es trinitario, todo es tres. El Señor nos ha enseñado cuál es su naturaleza, el amor. Pero no solamente nos ha dado esta fe, Dios existe y Dios es amor. Lo de Dios existe ya lo sabían los hombres antes de Jesucristo, la fe en la existencia de Dios o de los dioses, pero al fin en la existencia de la divinidad era ya común en la humanidad desde el origen de la propia humanidad. Pero no la fe en que Dios era amor. Dios existe y Dios es amor. La fe. Nos dio otra cosa. Esa otra cosa nos la dio en el Hijo, sobre todo, la esperanza. Hay vida eterna. No estás solo en la lucha de la vida. Si pides perdón, te voy a perdonar. La esperanza. Son los tres contenidos de la virtud de la esperanza. Hay vida eterna. Estás conmigo cuando sufres. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y todo aquel que pida perdón, sinceramente arrepentido, recibirá perdón. Fe y esperanza. Padre, Hijo. Y luego viene el Espíritu Santo, que completa la Trinidad. Es decir, la santificación, la santidad. El amor devuelto. No el amor recibido, el Padre y el Hijo, sino el amor devuelto. El amor al amor. El amor a Dios. Es decir, el agradecimiento. Cuando uno estudia, lee, medita sobre la vida de San Francisco de Asís, una de las cosas quizá pasan más desapercibidas porque él tuvo tantas cosas atractivas y sorprendentes. Una de las que pasan más desapercibidas es el hecho de que él durante al menos 2 años seguidos estuvo suplicando a Dios que le dijera qué tenía que hacer. Después de su conversión, él volvió a su casa, tuvo los problemas con su padre, anduvo de un lado para otro errante ya fuera de su casa, pero aun cuando estaba en su casa iba a la ermita de San Damián a preguntarle a Dios: ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Es el ejemplo perfecto del cristiano, porque la pregunta por la moral no debe de nacer de Dios. De Dios nace la respuesta
La pregunta tiene que nacer de nosotros. La persona agradecida, la persona que se sabe amada, que cree en el amor de Dios por él y que ha experimentado el amor de Dios por él, esa persona busca dar. Pregunta a Dios, ¿qué quieres que haga? La pregunta de San Francisco, insistentemente, ¿qué quieres que haga? No es Dios el que te impone una moral que te resulta una carga. Siempre es una carga. Siempre llevar la cruz es llevar la cruz. Será la cruz del perdón, será la cruz de cumplir las obligaciones, será la cruz de la fidelidad matrimonial, será la cruz de llevar una enfermedad, será la cruz del trabajo o de no tener trabajo. Siempre. Pero tú, que has creído en el amor de Dios y que estás lleno de esperanza, también experimentas, como fruto de la fe y de la esperanza, el agradecimiento. Y preguntas, ¿qué quieres que haga? Y la respuesta, como es respuesta a una pregunta tuya, aunque sea una respuesta exigente, es algo que tú estás esperando y por lo tanto es algo que agradeces. Lo que yo quiero que hagas, le dijo el Señor a San Francisco, es que vendas todo, que te vengas conmigo. Lo mismo que le dijo a aquel joven rico. Lo que yo quiero que hagas es que dejes la casa de tu padre definitivamente y que repares esta iglesia que, como ves, amenaza ruina. Fue la respuesta en San Damián. Él no dijo, vaya, me estás pidiendo muchísimo, ¿eh? ¿No te conformarías con un poquito menos? No sé, yo puedo seguir en mi casa, con mis negocios, en fin, y te daría una limosna. Sería generoso con las limosnas, mira, de verdad, pero no me pidas tanto. No fue eso lo que ocurrió. Repito, durante 2 años había estado preguntando, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Quiero amarte, quiero agradecerte. El agradecimiento es la esencia de la espiritualidad franciscana. Quiero amarte, quiero agradecerte, por favor dime cómo tengo que agradecerte porque soy tan torpe que no lo sé, no lo veo, no lo entiendo. Durante 2 años el Señor le puso a prueba para ver si de verdad iba en serio o si era un fervorín, un arrebato sentimental, quiero ser cura y al día siguiente ya se me ha pasado. No, le puso a prueba seriamente. Y luego, cuando le dio la respuesta, San Francisco no estaba fastidiado, incomodado, sino agradecido. Ahora ya sé lo que quieres que haga yo. Feliz, te agradezco que me hayas mostrado cuál es el camino. Porque soy yo el que te he preguntado. Quizá ahí está la diferencia entre el por qué aquellos que escuchaban a Jesús estaban, como dice el Evangelio, disfrutando con sus palabras, con su mensaje, y hoy tantos están incómodos ante esas palabras, ese mismo mensaje. Pues vamos a empezar. Fe, Dios existe y Dios te ama. Contempla al crucificado, contémplalo, contempla al niño de Belén. Dios existe y Dios te ama. Esperanza, hay vida eterna, de verdad. Aunque los muertos no estén entre nosotros, no los toquemos, no los oigamos, no tengamos la experiencia física o sensitiva de que efectivamente están vivos, la resurrección de Cristo es la prueba suficiente y necesaria. Hay vida eterna y hay perdón de los pecados. Y no está solo en las cruces de la vida. Es nuestra esperanza que tocamos ya con las manos. Y ahí viene la respuesta, el agradecimiento, la búsqueda de la santidad, lo que el Espíritu mueve en nosotros. La acción del Espíritu Santo es mover en nosotros nuestra alma, todo nuestro ser, para que responda con amor al amor. Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces viene la respuesta de Dios, pues cumple los mandamientos, cumple los 10 mandamientos, no mates, no robes, no mientas, cumple los 10 mandamientos, vete a misa el domingo. Y luego, no basta, naturalmente que no basta para un cristiano los 10 mandamientos que son judíos. Ese es el mínimo. Y luego,
No te conformes con no hacer el mal, haz el bien. Haz el bien posible. Eso es lo que quiero que hagas. Y nosotros no experimentamos, o no deberíamos experimentar, ante esta moral católica. No hagas el mal y haz el bien. Ahí es donde se resume todo. No hagas el mal y haz el bien. No deberíamos experimentar esto como una carga que cae en nuestras espaldas. Ay, si yo no fuera católico, qué buena vida me pegaría. Ay, si yo no fuera católico, ¿cómo engañaría a mi mujer? ¿O cómo engañaría a mi marido? ¿O cómo robaría? ¿O cómo mataría? ¿O cómo mentiría? Pero qué fastidio, soy católico y tengo conciencia y no puedo robar, ni matar, ni mentir, ni... ¿A dónde hemos llegado? Porque esto es lo que experimentan muchos católicos. Eso lo experimentan muchos de los que se quedan. Experimentan su fe como una carga insoportable y miran con envidia al hijo pródigo que se fue por ahí y se gastó la herencia paterna. Y otros simplemente se han ido porque no soportan una carga tan espantosa. No robar, no matar, no mentir, qué cosa tan horrible. ¿Cómo se puede pedir eso hoy a la gente? ¿Cómo se puede pedir a la gente que sea fiel en el matrimonio? ¿Pero a dónde hemos llegado? ¿Qué exigencias tan duras? ¿Cómo se puede pedir a la gente que dé limosna? Pero por favor, en nuestros tiempos, los tiempos del egoísmo absoluto, pero pues nosotros, esta iglesia remanente que lucha por permanecer aquí, por ser fiel, nosotros decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Yo tengo fe en ti, tengo esperanza y quiero tener amor. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te agradeceré, Señor, el bien que me has dado? ¿Cómo te agradeceré aquí en la tierra el saber que has abierto para mí, sin merecerlo, las puertas del cielo? Y entonces cuando Él nos dice, pues cumple los mandamientos, no robes, no mates, no mientas, y además haz todo el bien que puedas, nosotros decimos, gracias, Señor, no decimos, qué fastidio. ¿No aceptarías una rebajeta? No, al contrario, decimos, gracias, Señor, gracias porque me das tu luz. Gracias, Señor, porque me das tu fuerza. Gracias, Señor, porque si caigo, si alguna de estas cosas que quiero hacer no lo hago, pues entonces tú, Señor, me levantas y me perdonas. Gracias, Señor. El agradecimiento es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es la respuesta ante el amor divino. Es la respuesta ante esa certeza de que hay vida eterna y ante la certeza de que Dios nos perdona nuestros pecados. Para una persona que quiere amar, que quiere agradecer, la moral, repito, los dos preceptos de la moral, no hagas el mal y haz el bien, no es una carga, es una buenísima noticia. Gracias, Señor, porque ahora sé lo que tengo que hacer para amarte, porque quiero amarte, para agradecerte, porque es mi deber ser agradecido. Que lo experimentemos así y lo vivamos así. Que así sea.